En este vídeo especial, descubrirás cómo decir no puede convertirse en una poderosa herramienta para ganar respeto y autonomía, especialmente a medida que envejecemos. Quizás te sorprenda cómo un simple cambio de perspectiva puede cambiar la forma en que los demás te perciben y cómo te percibes a ti mismo. Pero antes de profundizar en el meollo de este tema, los invito a escuchar atentamente la historia del señor Harold, un director de escuela jubilado de 72 años. Su viaje revela no solo la importancia de establecer límites, sino también los principios del estoicismo que pueden empoderarnos en nuestros últimos años. El señor Harold siempre había sido un hombre de convicciones, una presencia constante en las vidas de quienes lo rodeaban. Después de pasar décadas moldeando las mentes de jóvenes estudiantes, se encontró en una encrucijada tras su jubilación. Al principio, disfrutó de la nueva libertad que le produjo dejar la rutina diaria de la administración escolar. Los días estaban llenos de tranquilos paseos por el parque, lectura de novelas que había dejado de lado durante mucho tiempo y entregarse a su pasión por la jardinería. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Sus hijos, deseosos de mantener una relación estrecha con él, empezaron a imponerle sus expectativas. «Papá, ¿puedes ayudar con los niños este fin de semana?», preguntaba a menudo su hija Rachel. «¿Realmente te necesitamos?». Al principio, el señor Harold se sintió honrado de que todavía buscaran su guía y apoyo. Pero a medida que las solicitudes se acumulaban, comenzó a sentir el peso de la obligación presionándolo como una pesada manta. Se le hizo cada vez más difícil encontrar tiempo para sí mismo en medio de las constantes exigencias de la vida familiar. Una tarde, mientras cuidaba sus rosas, reflexionó sobre la antigua filosofía del estoicismo, que enfatiza la importancia de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Los estoicos enseñaban que nuestras reacciones ante las circunstancias externas son las que realmente definen nuestra experiencia de vida. El señor Harold se dio cuenta de que, si bien no podía controlar las expectativas de su familia, sí podía controlar su respuesta a ellas. En lugar de decir automáticamente sí, podría hacer valer sus propias necesidades y deseos. Esa noche, mientras se sentaba a cenar con Rachel y su familia, sentía una familiar punzada de ansiedad cada vez que surgía el tema del cuidado de niños. «Papá, eres muy bueno con los niños. Realmente nos vendría bien tu ayuda este fin de semana», dijo Rachel, con ojos suplicantes. El señor Harold respiró hondo y recordó el estoico principio de la atención plena. Consideró sus propias necesidades y la importancia de mantener su sentido de sí mismo. «Rachel», comenzó en voz baja, «he estado pensando mucho en esto últimamente. Me encanta pasar tiempo con los niños, pero también necesito algo de tiempo para mí. No podré ayudar este fin de semana». El silencio envolvió la mesa y el corazón del señor Harold se aceleró. ¿Lo entendería su hija? ¿Se sentiría ofendida? Pero a medida que pasaban los momentos, vio que la comprensión invadía el rostro de Rachel. Ella entendió. «Lo entiendo, papá», dijo finalmente. «Tú también mereces tu tiempo». En ese momento, el señor Harold sintió que una oleada de alivio lo invadía. No solo había fijado un límite, sino que también había modelado para su hija la importancia del cuidado personal. Las siguientes semanas se convirtieron en un periodo transformador para el señor Harold. Comenzó a aceptar la idea de decir no con más frecuencia, ya fuera rechazando invitaciones a reuniones familiares o rechazando solicitudes de ayuda. Comenzó a ver estos momentos no solo como oportunidades para afirmar su independencia, sino también como lecciones de estoicismo, reforzando su comprensión de que la verdadera satisfacción proviene de adentro. En lugar de sentirse culpable, encontró poder en sus decisiones. Una noche, mientras reflexionaba sobre sus experiencias, el señor Harold recordó las palabras del filósofo Epicteto, quien dijo: «Lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas». Se dio cuenta de que al priorizar sus propias necesidades, no solo estaba fomentando su bienestar, sino también enseñando a su familia una lección invaluable sobre el respeto por uno mismo y los límites personales. Al navegar por el delicado equilibrio entre las obligaciones familiares y el cuidado personal, descubrió una nueva sensación de paz y plenitud. Conforme pasó el tiempo, la familia del señor Harold comenzó a notar los cambios en él. Ya no era el cuidador predeterminado ni la fuente a la que acudir para cada pequeño favor. Se había convertido en un hombre que sabía lo que valía. Sus hijos empezaron a respetar sus decisiones y su relación evolucionó hasta convertirse en una relación marcada por el entendimiento mutuo. Comenzaron a verlo no solo como su padre o su abuelo, sino como un individuo con sus propias aspiraciones y deseos. Un día, mientras visitaba a la familia de su hijo David, el señor Harold notó que los niños jugaban en el patio. Se reían y corrían, pero él no sentía la obligación de saltar y unirse a ellos. En cambio, se sentó en el porche con una taza de té, disfrutando del calor del sol en su piel y las risas de fondo. Fue un momento de satisfacción simple pero profundo. Se dio cuenta de que al decir no,
sin darse cuenta, había abierto la puerta a conexiones más profundas con su familia. Ya no lo veían simplemente como el cuidador, sino como una persona con su propia vida que vivir. La práctica del estoicismo también llevó al señor Harold a reevaluar otras áreas de su vida. Comenzó a trabajar como voluntario en un centro comunitario local, enfocándose en actividades que realmente le daban alegría. Una de sus nuevas pasiones era dar clases de arte a niños, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca tuvo tiempo mientras trabajaba a tiempo completo. La alegría que encontró al compartir su amor por el arte fue inconmensurable y reavivó un sentido de propósito que le había faltado en la vida. En cada clase de arte que impartía, veía que los ojos de los niños se iluminaban con creatividad y eso lo llenaba de una sensación de plenitud. Comenzó a darse cuenta de que al priorizar sus pasiones, no solo estaba enriqueciendo su propia vida, sino también impactando positivamente la vida de los demás. El principio estoico de vivir de acuerdo con los propios valores se estaba convirtiendo en una fuerza rectora en su vida, permitiéndole crear un legado que iba más allá de las obligaciones familiares. Cuando Harold abrazó su nueva filosofía, también se sintió atraído por los escritos de Marco Aurelio. Las reflexiones del emperador romano sobre la vida y la responsabilidad personal resonaron profundamente en él. A menudo reflexionaba sobre el recordatorio de Aurelius de que tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Esta comprensión lo impulsó a dejar de lado la necesidad de complacer a todos los que lo rodeaban y concentrarse en lo que realmente le importaba. A lo largo de este viaje, el señor Harold aprendió que decir no era un acto de egoísmo, sino más bien una expresión de respeto por uno mismo que, en última instancia, conducía a relaciones más saludables. Sus hijos empezaron a apreciar más el tiempo que pasaban con él, sabiendo que era una elección hecha por amor y no por obligación. Comenzaron a comprender que su felicidad era vital para el bienestar de su familia. A medida que se desarrolló la historia del señor Harold, quedó claro que los principios del estoicismo no eran meros conceptos filosóficos, sino herramientas prácticas para navegar las complejidades de la dinámica familiar en la vejez. Al adoptar la práctica de establecer límites, Harold no solo estaba recuperando su tiempo, estaba redefiniendo su papel dentro de la familia. El amor que sentía por sus hijos y nietos se mantuvo sin cambios, pero su enfoque de esas relaciones evolucionó hacia uno basado en el respeto mutuo. Su historia sirve como recordatorio de que a medida que envejecemos, nuestras necesidades y deseos importan tanto como los de las generaciones más jóvenes. A través de la lente del estoicismo, el señor Harold encontró la fuerza para afirmar su individualidad y, al hacerlo, unió a su familia. Su experiencia nos enseña que la verdadera realización proviene de vivir auténticamente, honrar nuestros valores y aceptar la libertad que conlleva tomar decisiones alineadas con nuestro verdadero yo. Mientras reflexionamos sobre el viaje del señor Harold, se nos invita a considerar nuestras propias vidas y las formas en que podemos cultivar el respeto y la autonomía. ¿Hay áreas en las que nos encontramos diciendo sí por obligación más que por deseo? ¿Existen oportunidades para que abracemos el poder del no, creando espacio para nuestros propios intereses y pasiones? Al final, la historia del señor Harold es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador de establecer límites. Al abrazar los principios del estoicismo, no solo enriqueció su propia vida, sino que también fomentó conexiones más profundas con su familia, creando en última instancia un legado de respeto, amor y autenticidad que perdurará para las generaciones venideras. Entonces, mientras navegamos por nuestro propio camino, recordemos que decir no puede llevarnos a una vida llena de alegría y plenitud, que honre nuestra individualidad y al mismo tiempo fortalezca nuestros vínculos con aquellos a quienes apreciamos. Nuestro viaje puede ser complejo, pero también está lleno de oportunidades de crecimiento y conexión. Abracemos el poder de nuestras elecciones y la sabiduría del estoicismo mientras continuamos dando forma a nuestras vidas y relaciones de manera significativa. Al reconocer la importancia de nuestras decisiones, también debemos reconocer las implicaciones más amplias del viaje del señor Harold. Cada vez que decidía decir no estaba simplemente afirmando sus propias necesidades. Estaba desafiando las normas sociales que a menudo dictan cómo deben comportarse las generaciones mayores. Existe una expectativa generalizada de que a medida que envejecemos debemos volvernos cada vez más complacientes y abnegados. Esta noción, sin embargo, puede conducir a una erosión silenciosa de la propia identidad, donde las voces de nuestros deseos y aspiraciones quedan amortiguadas bajo el peso del deber. A medida que el señor Harold navegaba por su nuevo enfoque de la vida, comenzó a notar cómo decir no actuaba como un catalizador para el cambio no solo dentro de su familia, sino también en su comunidad. Los amigos que alguna vez habían confiado en él para obtener favores comenzaron a respetar sus nuevos límites. Comenzaron a verlo como alguien que no solo estaba ahí para satisfacer sus necesidades, sino como una persona con su propia vida, opiniones y pasiones. Este cambio de percepción fue profundo. Demostró que,
al adoptar principios estoicos, podía influir en otros para que reflexionaran sobre sus propios comportamientos y suposiciones sobre el envejecimiento. Una tarde soleada, el señor Harold asistió a una reunión en el centro comunitario. Fue una comida compartida organizada por el grupo local de personas mayores, donde se animó a todos a traer su plato favorito. Al entrar, fue recibido con cálidas sonrisas y una charla amistosa. Sin embargo, a diferencia de acontecimientos pasados, no se sintió obligado a contribuir más que con su oferta culinaria. Había preparado una sencilla cazuela de verduras, algo que le gustaba cocinar, y se sintió bien llegar sin la carga de expectativas. Mientras conversaban, se encontró conversando con Clara, una vibrante artista de 68 años que recientemente había comenzado a exhibir su trabajo en galerías locales. Clara se había inspirado en la transformación del señor Harold y quería compartir su propio viaje de autodescubrimiento. «¿Sabes, Harold?», solía decir que sí a cada petición que me llegaba, pensando que era lo correcto. Pero me di cuenta de que cuanto más daba, menos tiempo tenía para mi arte, mi pasión. Explicó, con los ojos brillando de entusiasmo. Mientras hablaban, Harold reconoció una verdad importante. Las historias de personas como Clara no fueron experiencias aisladas. Destacaron una lucha colectiva que enfrentaron muchos en sus últimos años. Fue una comprensión que hizo eco de la creencia estoica en la importancia de la agencia individual. Al priorizar sus propias pasiones, tanto él como Clara recuperaron sus identidades y abrieron puertas a nuevas posibilidades. Su conversación hizo que el señor Harold se diera cuenta del papel de la comunidad en el fomento de la resiliencia. Le sugirió a Clara que colaboraran en un proyecto que combinara el arte y la sabiduría del envejecimiento. ¿Qué pasaría si organizamos un taller para personas mayores, donde podamos explorar la creatividad y compartir nuestras historias?, propuso. El rostro de Clara se iluminó y juntas comenzaron a intercambiar ideas, ilustrando cómo decir no a las expectativas tradicionales había llevado al nacimiento de algo hermoso y significativo. Con el paso de las semanas, el taller se hizo realidad. Reunieron a un grupo diverso de personas mayores, cada una ansiosa por expresarse a través de diversos medios artísticos. Durante su primera sesión, el señor Harold compartió su historia y enfatizó cómo aceptar sus propias necesidades había transformado su vida. Se trata de encontrar tu voz, de darte cuenta de que tu tiempo y tus pasiones son tan valiosos como los de cualquier otra persona, dijo al grupo. La sala bullía de energía y los participantes comenzaron a hablar abiertamente sobre sus propias experiencias de culpa, obligación y necesidad de autoafirmación. Esta iniciativa no solo le permitió al señor Harold compartir su viaje, sino que también creó un espacio para que otros exploraran sus identidades. Los participantes disfrutaron pintando, escribiendo y haciendo manualidades, descubriendo nuevos aspectos de sí mismos que durante mucho tiempo habían estado eclipsados por las responsabilidades. El taller fomentó un sentido de comunidad, recordando a todos que no estaban solos en sus luchas. A través de reflexiones estoicas, Harold reforzó la idea de que los desafíos se pueden replantear como oportunidades de crecimiento. A menudo citaba a Marco Aurelio, recordando al grupo que el impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esto se convirtió en un mantra guía para todos los involucrados, animándolos a aceptar sus obstáculos personales como peldaños hacia el autodescubrimiento. A medida que avanzaba el taller, el señor Harold vio cambios profundos en los participantes. Comenzaron a afirmarse con más confianza, no solo en su arte sino también en su vida diaria. Una participante, una enfermera jubilada llamada Margaret, compartió cómo había comenzado a decir no a compromisos innecesarios, lo que le permitió dedicarse a su pasión por la jardinería. «Ahora me doy cuenta de que mi felicidad importa», dijo con lágrimas de alegría en los ojos. «He empezado a cultivar mi jardín y es como cuidar un pedazo de mi alma». Momentos como estos fueron un testimonio del poder transformador de establecer límites. El señor Harold sintió una profunda sensación de satisfacción al presenciar el florecimiento de la creatividad y la autoconciencia entre sus compañeros. Comprendió que al compartir su viaje, no solo se había empoderado a sí mismo, sino que también había encendido una chispa en los demás, fomentando una comunidad centrada en la autenticidad y el respeto mutuo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el taller se convirtió en una reunión mensual, un santuario para que las personas mayores expresaran su creatividad y compartieran sus historias. El señor Harold reflexionaba a menudo sobre cómo esta iniciativa se alineaba con el principio estoico de vivir en armonía con los valores propios. Había creado un espacio que defendía la expresión individual, enfatizando que la voz de cada persona importaba y merecía ser escuchada. Además, el impacto de su viaje colectivo se extendió más allá de los muros del centro comunitario. Los participantes comenzaron a compartir su arte con sus familias, invitándolos a sus nuevas pasiones. Los propios hijos del señor Harold, inspirados por la transformación de su padre,
se involucraron más profundamente con él. Comenzaron a comprender que la felicidad de su padre estaba entrelazada con el respeto y la autonomía que había cultivado a través de sus elecciones. Una noche, en una conversación sincera, Rachel admitió: «Papá, nunca me di cuenta de cuánto te habías sacrificado por nosotros. Verte abrazar tus pasiones me ha inspirado a reflexionar sobre mi propia vida». El señor Harold sonrió al reconocer la importancia del aprendizaje generacional. Este intercambio subrayó la noción de que al vivir auténticamente, no solo estaba enriqueciendo su propia vida, sino también creando ondas de cambio dentro de su familia. Mientras Harold seguía abrazando el estoicismo y el poder del no, se convirtió en un faro de inspiración para quienes lo rodeaban. Su viaje ilustró que la edad no disminuye la capacidad de uno para afirmar la individualidad y buscar la realización. Más bien, puede servir como catalizador para una transformación profunda, invitándonos a explorar nuevas dimensiones de autoestima y respeto. En conclusión, la historia del señor Harold es un poderoso recordatorio de que aceptar nuestras propias necesidades y deseos no disminuye nuestro amor por los demás, lo realza. Al decir no, creamos espacio para conexiones más profundas y relaciones auténticas. Los principios del estoicismo nos guían en este viaje y nos capacitan para navegar las complejidades del envejecimiento con gracia y resiliencia. Al reflexionar sobre sus experiencias, se nos anima a considerar nuestras propias vidas y las formas en que podemos fomentar una cultura de respeto, autoafirmación y creatividad. Al hacerlo, honramos no solo nuestros propios viajes, sino también las relaciones que enriquecen nuestras vidas. Al abrazar la sabiduría del estoicismo y el poder de nuestras decisiones, podemos crear un legado que inspire a las generaciones futuras a vivir auténticamente y con un propósito. Al hacerlo, honramos no solo nuestros propios viajes, sino también las relaciones que enriquecen nuestras vidas. Al abrazar la sabiduría del estoicismo y el poder de nuestras decisiones, podemos crear un legado que inspire a las generaciones futuras a vivir auténticamente y con un propósito. A medida que el taller del señor Harold florecía, comenzó a ver cómo los principios del estoicismo podían aplicarse no solo a las vidas individuales, sino también a la comunidad en general. El acto de decir no se había convertido en un movimiento de autoconciencia y empoderamiento entre las personas mayores. Cada participante comenzó a compartir sus historias, revelando cómo habían navegado por las complejidades del envejecimiento y la dinámica familiar. Comenzaron a reconocer los hilos comunes del sacrificio y las expectativas tácitas que a menudo acompañaban a sus roles. Una tarde, mientras el grupo se reunía para su reunión mensual, el señor Harold presentó un nuevo concepto: la idea de narrar historias estoicas. Animó a cada participante a compartir un momento de sus vidas en el que enfrentaron un desafío importante, un momento en el que decir no transformó su situación o les permitió recuperar una sensación de control. La sala se llenó de anticipación a medida que se desarrollaban las historias. Margaret, la enfermera jubilada, fue la primera en hablar. Hubo un momento en que me sentí abrumada por las obligaciones familiares. Recuerda con voz firme pero LLE. Nadie emoción. Sentí que me estaba perdiendo en el caos. Un día decidí decir no a los turnos adicionales en la clínica y no a ser anfitrión de todas las reuniones familiares. Al principio fue difícil, pero me di cuenta de que necesitaba priorizar mi propio bienestar. Su historia resonó profundamente en el grupo, ilustrando la lucha universal por equilibrar las necesidades personales con las expectativas familiares. A medida que más participantes compartían sus experiencias, se desarrolló un sentido palpable de camaradería. Cada historia hacía eco de los principios que el señor Harold había introducido. Cómo abrazar la filosofía estoica les había permitido reclamar sus identidades. Clara compartió su viaje de redescubrimiento de su pasión por la pintura después de años de descuidar sus propios deseos. Me di cuenta de que el arte no era solo un hobby. Era parte de quien soy, dijo, con los ojos brillando de inspiración. Al decir no a las distracciones, abrí la puerta a la creatividad que me estaba esperando. La atmósfera en la sala cambió cuando los participantes comenzaron a reflexionar sobre sus propias vidas. Se dieron cuenta de que el acto de contar historias en sí era una poderosa afirmación de sus experiencias y valores. El señor Harold los animó a seguir compartiendo y celebrando sus viajes, enfatizando que cada historia era un testimonio de resiliencia. Nuestras narrativas están entrelazadas, explicó, y al compartirlas, no solo honramos nuestros viajes, sino que también empoderamos a otros para que adopten los suyos propios. Durante los meses siguientes, las sesiones de narración estoica se convirtieron en una querida tradición en el taller. Los participantes esperaban con interés estas reuniones como un espacio para expresarse libremente, ofreciéndose apoyo y aliento unos a otros. Descubrieron que la vulnerabilidad podía fomentar la fortaleza y, a través de sus historias, crearon una narrativa colectiva de empoderamiento. El señor Harold también presentó el concepto de ejercicios de atención plena,
basándose en prácticas estoicas para ayudar a los participantes a cultivar una conciencia más profunda de sus pensamientos y emociones. Participaron en sesiones de meditación guiada, centrándose en la importancia de estar presentes y reconocer sus sentimientos. La atención plena nos permite observar nuestras reacciones sin juzgar, explicó. Nos ayuda a comprender que, si bien no podemos controlar las circunstancias externas, podemos controlar cómo respondemos a ellas. A medida que avanzaban las semanas, el taller no solo se convirtió en una salida creativa, sino también en un santuario para la curación emocional. Los participantes comenzaron a explorar cómo sus experiencias pasadas moldearon sus identidades actuales. Hablaron abiertamente sobre sus luchas y triunfos, creando un tapiz de vidas interconectadas que destacó la fuerza que se encuentra en la comunidad. Durante una sesión memorable, el Sr. Harold animó a todos a reflexionar sobre la idea de legado. ¿Qué queremos dejar a las generaciones futuras? Posó. Esta pregunta provocó una animada discusión sobre los valores que deseaban impartir a sus familias y a los miembros más jóvenes de su comunidad. Quiero que mis nietos comprendan la importancia del cuidado personal, dijo Margaret. Quiero que sepan que está bien priorizar su propia felicidad. A medida que las conversaciones se profundizaron, el Sr. Harold reconoció el profundo impacto de estas discusiones. Los participantes comenzaron a articular sus esperanzas y sueños para el futuro, imaginando un legado arraigado en la autenticidad y el respeto. Este cambio de perspectiva no se trataba solo de deseos individuales. Se trataba de crear una cultura en la que decir no fuera visto como un rechazo, sino como una poderosa declaración de autoestima. El taller también llamó la atención de las generaciones más jóvenes de la comunidad. Un día, Emma, la nieta del Sr. Harold, asistió a una sesión por curiosidad. Mientras escuchaba las historias y experiencias compartidas por las personas mayores, sintió admiración por su coraje y resiliencia. Nunca supe que mi abuelo había pasado por tanto, le confió más tarde a su padre. Es inspirador ver cómo ha transformado su vida. Esta conexión intergeneracional se convirtió en un momento crucial para el Sr. Harold. Se dio cuenta de que al compartir sus historias, las personas mayores no solo enriquecían sus propias vidas, sino que también acortaban la brecha entre generaciones. La presencia de Emma en el taller aportó una nueva perspectiva, destacando la importancia de comprender y respetar los viajes de quienes los precedieron. Animado por esta nueva dinámica, el Sr. Harold invitó a miembros más jóvenes de la comunidad a participar en los talleres. Creemos un espacio donde podamos aprender unos de otros, sugirió. Nuestras experiencias pueden brindar lecciones valiosas para la generación más joven, del mismo modo que sus perspectivas pueden inspirarnos. Esta iniciativa fomentó un sentido de unidad, creando oportunidades para el diálogo y el entendimiento entre grupos de edad. A medida que continuaron los talleres, la comunidad comenzó a prosperar. Las historias compartidas se entretejieron en el tejido de su identidad colectiva. El Sr. Harold fue testigo de primera mano de cómo el acto de decir no le había empoderado no solo a él mismo sino también a quienes lo rodeaban. El respeto que había cultivado por sus propias necesidades había provocado un movimiento de autorrespeto dentro de la comunidad, creando un efecto dominó que trascendió generaciones. En este entorno, el Sr. Harold encontró un renovado sentido de propósito. Comenzó a documentar las historias compartidas durante los talleres, compilándolas en una colección que serviría como testimonio del viaje de resiliencia y autenticidad. Imaginó este libro como una forma de honrar las voces de sus pares, celebrar su valentía e inspirar a otros a abrazar sus propias narrativas. Mientras trabajaba en el libro, Harold reflexionó sobre las palabras del filósofo estoico Séneca. Mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Este principio lo guió mientras navegaba por el proceso de escritura, recordándole que el viaje de autodescubrimiento está en curso. Cada historia que capturó representó una perspectiva única, una lección aprendida y un testimonio del poder de la agencia personal. Finalmente, llegó el día en que la comunidad celebró la finalización del libro. Los participantes del taller se reunieron para un evento especial, lleno de emoción y anticipación. El Sr. Harold estaba al frente de la sala, sosteniendo una copia del libro en sus manos y su corazón hinchado de orgullo. Esta no es solo mi historia, es nuestra historia, comenzó, mirando los rostros familiares que se habían vuelto queridos para él. Cada uno de ustedes ha contribuido a este viaje y estoy agradecido por el coraje que han demostrado al compartir sus narrativas. Mientras leía extractos del libro, la sala se llenó de risas y lágrimas. Las historias resonaron profundamente y recordaron a todos sus experiencias compartidas y la fortaleza que habían encontrado unos en otros. El evento se convirtió en una celebración de la resiliencia, un reconocimiento del poder de la comunidad y un testimonio del impacto duradero de decir no a las expectativas sociales a favor de una vida auténtica. En ese momento, Harold comprendió que había creado algo mucho más grande que una colección de historias personales. Había fomentado un movimiento que defendía el respeto a uno mismo,
la creatividad y la conexión. Al abrazar los principios del estoicismo y priorizar sus propias necesidades, los participantes transformaron sus vidas y las de quienes los rodeaban. A medida que la velada llegaba a su fin, el señor Harold sintió una profunda sensación de satisfacción. No solo había encontrado su voz, sino que también había ayudado a otros a descubrir la suya. El legado de resiliencia y autenticidad que había cultivado seguiría inspirando a las generaciones venideras. Al final, el viaje del señor Harold sirve como un poderoso recordatorio de que la edad no es una limitación, sino una oportunidad de crecimiento. Al adoptar la filosofía estoica y la fuerza que surge de decir no, podemos recuperar nuestras identidades y fomentar conexiones más profundas con aquellos a quienes amamos. Las historias que compartimos y los límites que establecemos dan forma no solo a nuestras propias vidas, sino también a las vidas de quienes siguen nuestros pasos. Mientras navegamos por nuestros propios caminos, recordemos la importancia de honrar nuestras necesidades y deseos. Al hacerlo, creamos una cultura de respeto, autenticidad y amor que trasciende generaciones. El poder de decir no es transformador y nos permite vivir plenamente e inspirar a otros a hacer lo mismo. Al reflexionar sobre el viaje del señor Harold, podemos encontrar el coraje para afirmar nuestra individualidad, abrazar nuestras pasiones y cultivar un legado que empodere a otros a vivir auténticamente. Mientras navegamos por nuestros propios caminos, recordemos la importancia de honrar nuestras necesidades y deseos. Al hacerlo, creamos una cultura de respeto, autenticidad y amor que trasciende generaciones. El poder de decir no es transformador y nos permite vivir plenamente e inspirar a otros a hacer lo mismo. Al reflexionar sobre el viaje del señor Harold, podemos encontrar el coraje para afirmar nuestra individualidad, abrazar nuestras pasiones y cultivar un legado que empodere a otros a vivir auténticamente. Con el éxito del taller comunitario y la publicación del libro, el señor Harold sintió una abrumadora sensación de conexión con quienes lo rodeaban. Las historias, que alguna vez fueron luchas individuales, se entrelazaron para crear un rico tapiz de experiencias compartidas, iluminando la belleza de la vulnerabilidad y la fuerza que se encuentra en la comunidad. Cada participante no solo descubrió su propia voz, sino que también aprendió el valor de escuchar a los demás, fomentando un ambiente donde florecía el respeto mutuo. En los meses siguientes, el taller siguió prosperando, atrayendo no solo a personas mayores, sino también a personas más jóvenes que buscaban aprender de la sabiduría de sus mayores. El señor Harold aceptó esta nueva dinámica y facilitó sesiones que alentaron el diálogo intergeneracional. Entendió que las lecciones del estoicismo y la importancia del respeto a uno mismo no se limitaban a ningún grupo de edad. Eran verdades universales que podían beneficiar a todos. Durante una sesión particularmente memorable, un grupo de estudiantes universitarios se unió al taller para explorar el concepto de resiliencia. Compartieron sus propias luchas con las presiones académicas y las expectativas sociales, revelando la ansiedad y la incertidumbre que a menudo acompañaban sus actividades. Mientras hablaban, el señor Harold vio un reflejo de su propio pasado, una época en la que él también había sentido el peso de la obligación presionando sobre él. A partir de sus propias experiencias, animó a los estudiantes a abrazar el poder del no en sus vidas. No estáis obligados a complacer a todo el mundo, les recordó. Su bienestar es primordial y, al hacer valer sus límites, cultivará un sentido de autenticidad que les será de gran utilidad a largo plazo. Los estudiantes escucharon atentamente. Sus expresiones cambiaron de aprensión a comprensión cuando comenzaron a comprender la importancia de priorizar sus propias necesidades en medio de las exigencias de la vida. En las semanas siguientes, la integración de participantes más jóvenes en el taller dio nueva vida a las discusiones. Los mayores se sintieron inspirados por las nuevas perspectivas de la generación más joven, mientras que los estudiantes, a su vez, se sintieron motivados por la resiliencia y la sabiduría de sus mayores. Juntos, exploraron las intersecciones entre la creatividad, el cuidado personal y el arte de decir no. Un día, Clara propuso una idea que cerraría aún más la brecha generacional: una exposición de arte que mostrara las creaciones nacidas del taller. Invitemos a la comunidad a ver la belleza que surge cuando abrazamos nuestras pasiones, ella sugirió. El grupo estalló en emoción y el señor Harold pudo sentir que la energía en la sala cambiaba cuando comenzaron a pensar en temas, títulos y exhibiciones. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, los participantes del taller pusieron su corazón en sus obras de arte. Pintaron, elaboraron y crearon, cada pieza reflejaba sus viajes únicos y las lecciones aprendidas durante el proceso. El señor Harold se maravilló de la transformación que se estaba produciendo. El acto de creación se había convertido en una poderosa expresión de autoafirmación y autenticidad. El día de la exposición, el centro comunitario estaba lleno de anticipación. Amigos, familiares y vecinos se reunieron para celebrar el talento y la creatividad de los participantes del taller.
Mientras el señor Harold estaba de pie en medio de la vibrante obra de arte, sintió una profunda sensación de gratitud. Esto no fue solo una exposición, fue una celebración de la resiliencia, un testimonio del poder de decir no y un recordatorio de que cada historia importa. Mientras los asistentes deambulaban por las exhibiciones, interactuaban con los artistas, hacían preguntas y compartían sus propias historias. Las risas y las conversaciones llenaron el aire, y el señor Harold observó cómo florecían las conexiones entre generaciones. La exposición se había convertido en un espacio de diálogo, donde se compartían experiencias y se intercambiaban conocimientos. Durante el evento, el señor Harold se tomó un momento para reflexionar sobre lo lejos que había llegado. El viaje, que comenzó con su propia lucha por establecer límites, se había transformado en un movimiento generalizado de empoderamiento y autenticidad. No solo había encontrado su voz, sino que también había ayudado a muchos otros a descubrir la suya. Los principios del estoicismo, que alguna vez fueron conceptos abstractos, se habían manifestado en acciones tangibles que enriquecieron las vidas de todos los involucrados. Al finalizar el día, el señor Harold reunió a los participantes para una reflexión final. Hoy hemos sido testigos de la belleza de nuestras historias compartidas, comenzó con la voz llena de emoción. Cada obra de arte representa un viaje de valentía, vulnerabilidad y autodescubrimiento. Al aceptar nuestra individualidad y el poder del no, hemos creado algo verdaderamente especial. La sala estalló en aplausos y el señor Harold sintió una oleada de orgullo. Se dio cuenta de que el taller se había convertido en algo más que una simple reunión. Era una comunidad unida por el respeto, el amor y el entendimiento compartido de que la voz de todos importaba. Mientras miraba los rostros sonrientes de sus compañeros y de la generación más joven, Harold supo que el legado de resiliencia y autenticidad seguiría prosperando. Había cultivado un entorno donde florecían el respeto por uno mismo y la creatividad, inspirando a otros a emprender sus propios viajes con confianza. En las semanas siguientes, los participantes del taller mantuvieron sus conexiones y organizaron reuniones periódicas para seguir explorando sus pasiones y compartiendo sus historias. El señor Harold se convirtió en mentor no solo de las personas mayores, sino también de los más jóvenes que buscaban orientación y sabiduría. El diálogo intergeneracional siguió enriqueciendo sus vidas, fomentando un sentido de comunidad que trascendía la edad. A medida que cambiaban las estaciones, también cambiaba la dinámica del taller. Se sumaron nuevos participantes, cada uno con sus propias historias y experiencias para compartir. El señor Harold los recibió con los brazos abiertos y reconoció que el viaje de autodescubrimiento estaba en curso. Animó a cada recién llegado a abrazar su individualidad y afirmar sus límites, reforzando la idea de que cada voz agrega valor a la narrativa colectiva. A través de este compromiso continuo, el señor Harold vio el impacto de su trabajo en toda la comunidad. Los residentes comenzaron a adoptar una perspectiva más inclusiva, reconociendo la sabiduría que podían ofrecer las generaciones mayores. El estigma que rodea al envejecimiento se fue desvaneciendo lentamente, siendo reemplazado por una apreciación más profunda de las experiencias y conocimientos que surgen con el tiempo. Mientras el señor Harold reflexionaba sobre su viaje, abrazó la filosofía estoica que lo había guiado a lo largo del camino. Entendió que cada desafío enfrentado y cada no dicho habían allanado el camino hacia una vida más plena. Su historia, entrelazada con la de muchos otros, se convirtió en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador de elegir la autenticidad sobre la obligación. En los años venideros, el taller dejaría una marca indeleble en la comunidad, inspirando a las generaciones futuras a priorizar sus propias necesidades, respetar sus límites y fomentar conexiones significativas. El legado de Harold, arraigado en los principios del estoicismo, seguiría resonando, alentando a las personas a vivir plena y auténticamente. A medida que extraemos lecciones del viaje del señor Harold, recordamos la importancia del respeto por uno mismo y el poder de decir no. En un mundo que a menudo nos presiona para que nos conformemos y nos acomodemos, abrazar nuestra individualidad se convierte en un acto de rebelión, una declaración de nuestro valor. Al honrar nuestras necesidades y deseos, allanamos el camino para conexiones más ricas con quienes nos rodean, creando un legado que inspira a otros a hacer lo mismo. Para terminar, llevemos adelante el espíritu del señor Harold y los participantes del taller, abrazando nuestras propias historias y los viajes de aquellos con quienes nos encontramos. Que sigamos cultivando una cultura de respeto, autenticidad y amor, asegurando que cada voz sea escuchada y valorada. El poder de decir no no es solo una elección personal. Es un movimiento colectivo hacia un futuro más brillante e inclusivo.